Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yashahime, el video que ya había prometido. Y antes de empezar el video quiero aclarar desde el principio que todo lo que diga en este video es desde mi opinión, desde mi perspectiva personal, y que en ningún momento lo estoy haciendo para faltarle el respeto a los guionistas, a los animadores, a las personas que están involucradas en el proyecto de Yashahime y a los fans de Yashahime. En ningún momento quiero faltarle el respeto a ninguna de todas esas partes. Y al igual que yo, que puedo dejar mi opinión en un video, también me gustaría que ustedes dejaran acá abajo en sus comentarios todo lo que ustedes opinan, si están en desacuerdo conmigo, si están de acuerdo conmigo, si hay cosas en las que están de acuerdo, si hay cosas en las que están en desacuerdo. Todo eso, saben que a mí me encanta leerlo, me encanta ver todo lo que opinan ustedes, porque también considero que es importante ver las perspectivas de más personas, no solo la tuya. Pero en este video quiero dejar claro que es total y completamente mi opinión y que todo lo estoy haciendo desde el respeto. Después de esa aclaración y sin mucho más que agregar, vámonos directo con el video de todo lo que pienso de Yashahime temporada 1. Obviamente no podemos hablar de Yashahime sin hablar de dónde viene Yashahime, y es justamente de Inuyasha. Inuyasha es un manga y un anime que yo conocí en 2007, cuando yo tenía 13 años, más o menos. Ya no me acuerdo qué edad tenía en 2007, pero es más o menos unos 13, 14 años. Y de hecho me gustó tanto Inuyasha, que es uno de los pocos animes, que también lo he dicho muchas veces en este canal, que vi en poco tiempo. Me aventé varios capítulos de una sentada y en unas 2-3 semanas fue que acabé de ver el anime, que hasta 2007 existía. Recordemos que Kanketsuen apareció despuesito. Y de hecho me gustó tanto Inuyasha que no solo vi ese anime, sino que empecé a leer el manga. Y no, obviamente en 2007 no existían estos mangas que están viendo acá atrás. Empecé a comprar los mangas de Grupo Editorial Vid, extinto ahora. Y de hecho este lo compré en el mismo 2007 y tengo algunos tomos de los que sacaba Grupo Editorial Vid. No lograron sacar más allá del 20, 21, una cosa así. No recuerdo exactamente el número en el que se quedaron antes de que la editorial quebrara. Pero llegué a comprar algunos. Tampoco tengo todos los de Grupo Editorial Vid. En primer lugar porque en ese tiempo pues yo no trabajaba, entonces no tenía dinero para comprar todos los tomos, que más bien me ahorraba el dinero, digamos, como de la mesada para poder comprar mangas, y porque también en ese tiempo las compras en línea no se daban tanto, y Grupo Editorial Vid, en el local donde yo las compraba, que de hecho era el local de Metro Zapata, nunca tenían completos los tomos de Inuyasha, tenían como tomos salteados y obviamente eso hacía difícil conseguirlos todos. Entonces, aún así, coleccioné Inuyasha, vi todo Inuyasha. Cuando salió Kanketsuen, vi Kanketsuen. También lo he dicho, el final del manga de Inuyasha lo leí 1 o 2 semanas después de que salió en Japón, en lo que me puse al corriente con el manga, desde que terminó el anime y tal. Inuyasha durante muchos años fue mi obra favorita de Rumiko Takahashi, y a día de hoy es una de mis favoritas, es una de las que más cariño le tengo y me encanta. Así que cuando escuché la noticia de Yashahime, realmente me emocioné. Y lo digo en serio, incluso lo mostré en video, hice un video poquito después de que saliera el anuncio. Estaba muy emocionada al respecto cuando fue el anuncio en general, el día del anuncio, pero debo decir que también poco a poco, conforme fue pasando el tiempo y antes de que llegara la serie, la emoción se me fue disminuyendo. Empecé la serie con 0 expectativas y la terminé lamentablemente también con 0 expectativas. Y aquí es donde empezaré a hablar por partes. Y la primera parte de lo que quiero hablar es el género narrativo de Yashahime.
Esto es algo que me llamó la atención y que realmente no sabía si hablar o no, pero al final de cuentas es algo que de cierta forma, al menos en mis primeros videos, estaba muy presente en varios de los comentarios que me dejaban y en este momento siento la necesidad de explicar con respecto del género. Algo que me llamó mucho la atención, mucho la atención, sobre todo en los primeros capítulos de Yashahime, es que había un gran número de gente que decía que Yashahime era una historia de misterio. De misterio. Disculpen que me ría y disculpen a las personas que catalogaron a Yashahime como serie de misterio o que catalogan a Yashahime como serie de misterio y lo que tengo yo como bagaje de series, animes, películas y tal de misterio. Yashahime no entra dentro de ninguna categoría de misterio por más que le intentes meter con calzador. He visto muchas series de misterio. Creo que ya lo llegué a platicar incluso en algún directo, lo llegué a platicar tal vez incluso en algún video. Las tramas policiales, The Mentalist, Elementary, Sherlock de la BBC, todos esos me gustaban mucho, que es como el misterio más tradicional, el misterio policíaco. Las novelas de Grisman, de Katzenbach, Agatha Christie, todo eso es algo que me gusta mucho. Entonces sí tengo un bagaje de misterio muy amplio, pero también reconozco, es casi todo del misterio más tradicional, del misterio policial, del misterio detectivesco, pero aún así todos esos elementos del misterio, aunque sea como de la forma más tradicional de la literatura, están presentes en los de misterio sobrenatural y tal, y eso no estaba presente por ningún lado en Yashahime. Yashahime siempre me pareció una serie de aventuras, sí, aventura sobrenatural, por supuesto, muy similar a lo que es Inuyasha. Creo que ahí sí no hay pierde. Y el villano de la semana. Y obviamente la serie tenía un misterio, pero no era tan misterio. Y la resolución de los misterios creo que tampoco está manejada de manera adecuada. Pero para hablar de esto, vámonos directo a la historia. La historia de Yashahime, y aquí es donde tal vez muchos de ustedes que me consideran hater se van a sorprender. La historia de Yashahime en realidad creo que es buena. En realidad creo que la historia de Yashahime tiene mucho potencial y en general las veces que la historia se dejaba ver se notaba que al menos en estructura estaba muy bien pensada y estaba bastante bien. ¿Cuál fue el problema que al menos yo vi y que creo que sí quedó reflejada en la historia en general? Algo que se llama el tiempo del relato y el tiempo de la historia en narrativas. Ambas cosas, tanto el tiempo del relato como el tiempo de la historia, estaban por todos lados. Está muy desordenada la historia. Y muchas de estas veces siento que ese desorden en la historia, esa forma tan extraña de contarla y el simple hecho de que llegó un punto en el que simplemente tuvieron que sentar a Riku en la piedrita a contarnos su vida, a ponernos a Yaguaragi en la otra piedrita a contarnos la vida, a poner a Setsuna sentada en la piedrita a contarnos su vida. Creo que todas esas veces que alguien se sentó a contarnos la vida de otro alguien, justamente esto sucede a razón de que el armado de la historia a través de los capítulos no lo permitía, y esto creo que es porque realmente los creadores tampoco sabían qué género era Yashahime y también querían darle peso al misterio. Y eso es lo que genera que la historia en cuanto a armado esté all over the place y tuvieran que recurrir a sentarse en la piedrita a contarte el plot. Y lo peor de todo, y creo que el error más grande de haberle dado peso a un supuesto misterio que realmente no tenía tanta razón de ser,
Pues digamos que la consecuencia última fue este capítulo 15 con Riku contándole a la audiencia el plot. Creo que eso fue algo que al menos para mí definitivamente estaba hasta de más en la historia y que definitivamente lo pudieron haber hecho mejor. ¿Por qué creo que este armado de la historia está tan extraño? A pesar de que la historia en esqueleto, en esencia, en realidad la veas y digas, pues nada mal, está bien la historia. ¿Cuál es ese problema? Es que yo creo que la historia no da y no daba para 24 capítulos de una temporada. Y es que yo creo y estoy casi segura que desde un principio ya sabían que esta historia iba a tener más de una temporada. Pero si te dan 24 espacios de televisión, pues tienes que llenar esos 24 espacios. Y entonces, para llenar esos 24 espacios, pero para seguir manteniendo a un público cautivo, yo creo que la mejor idea que les dejó es justamente hacer la mitad de la historia relevante y la otra mitad total y completamente prescindible. En el video del capítulo 23 de Yashahime lo dije, puedes hacer la cuenta y literalmente son 13 capítulos rescatables de todo Yashahime y los otros 12 puedes prescindir totalmente de ellos. Entonces, sinceramente, Yashahime primera temporada es una primera temporada que a mí me parece se hubiera podido contar perfectamente bien y haciendo perfectamente el mismo sentido en 13 capítulos. Creo que 24 le quedó muy grande a Yashahime y obviamente, y como lo dije en el capítulo 15 y como lo repetí en varios otros capítulos, la historia que contaban es buena, es interesante. Si ves el esqueleto de la historia, dices, pues nada mal. El problema es que la forma en la que la contaron fue un desastre y tenías capítulos buenos, capítulos regulares, capítulos malos, capítulos muy malos y tenías momentos de brillantez en determinados capítulos y después tenías capítulos que eran total y completamente un sinsentido. Diálogos. Esta es una sección que de hecho no sabía si incluir o no, pero en el último capítulo lo vi más que necesario. Los diálogos de Yashahime en varios capítulos, no solo fue en el del final creo que fue donde más lo resalté, pero en varios capítulos, por ejemplo el del celular de Towa, algunas cosas que decía Zero cada que aparecía, algunas cosas que decía Kirinmaru que yo bromeaba así, ay, que es un romántico, algunas cosas que incluso llegaba a decir Riku. Eran unos diálogos que en lo personal le quitaban el peso también a la historia. Y el problema de los diálogos de Yashahime son varios. Creo que el principal y de los que más me quejé fue justamente que muchos eran te explico lo que estás mirando. Pero no solo era te explico lo que miraste, te explico cómo es, era te explico exactamente lo que acabas de ver hace 2 segundos. Y sí, sé que muchos podrán decir, es que Yashahime es para un público más pequeño, ellos sí necesitan que le explique lo que vieron. Lo siento, no me compro mucho ese argumento, yo no me compro mucho ese argumento. Hay algunos diálogos que sí, tal vez necesitas esa explicación, pero hay otros que quedaban muy claro con las imágenes, muy obvio con las imágenes, y aún así salía alguien a explicarte exactamente lo que las imágenes te contaron. Entonces, eso no era muy fan que explicaran todo. Y también algo que pasó en el capítulo 24 y que fue algo que tiró mucho el capítulo 24 para mí, pero es algo que también sucedía en otros momentos con diálogos de Zero, con diálogos de Towa sobre todo, con diálogos de algunos de los villanos, con diálogos de Kirinmaru, que también muchas veces me burlé de los diálogos de Kirinmaru. Y creo que una clave para cuando escribes justamente un guión es que los diálogos se escuchen como diálogos que alguien real pudiera decir o alguien dentro de ese universo pudiera decir.
Los diálogos en Yashahime muchas veces estaban tan acartonados que quedaban muy superpuestos. Los de Towa, por ejemplo, innumerables ocasiones. Me acuerdo mucho, más allá de los del 24, me acuerdo mucho de los del celular. Me acuerdo mucho también de cuando está con Riku y que no sé qué del amor y la chingada. Son diálogos que están muy acartonados y parecen metidos hasta con calzador, que al menos a mí no me gustan. O sea, de verdad no me gustaron. Les digo, en este momento se me vienen a la mente los del celular, los de Riku, los del capítulo 24 en general. Algunos me acuerdo cuando Towa no quería pelear, que de repente se le salía lo buena niña y lo hermosa y maravillosa y perfecta. Muy, muy, muy con calzador. Y por ejemplo, en el caso de los diálogos de Zero y Kirinmaru, me daba la impresión que se leían como si quisieran escucharse muy profundos, acá pensados, y terminaban dándome risa. O sea, esto es algo igual muy personal mío. Me terminaban dando risa estos diálogos que parecían como queremos mostrar algo súper deep, pero de verdad a mí me parecían de risa, de verdad, de risa. Muchos de esos diálogos creo que podrían ir al Reddit de I am 14 and this is deep. Entonces ese es un gran problema que tengo con los diálogos en Yashahime y que les digo, tenía dudas de si comentarlos o no en este video, pero el 24 me terminó de convencer que debía de poner esta sección en el video, porque al menos a mí hay ciertos diálogos que de verdad también tiraban un poco la serie. Los personajes de Hanyo no Yashahime, obviamente vamos a empezar con las protagonistas y obviamente digamos que vayamos por jerarquía de protagonistas y empecemos con Towa. Towa, debo decir que tengo sentimientos encontrados con ella, y es que los primeros capítulos, el 2, el 3, parte del 4, Towa era el personaje que más me llamaba la atención, era el que más me gustaba, y en algún punto estoy segura que revisando mis videos antiguos voy a encontrarme a mí diciendo Towa me gusta mucho. El problema es que Towa tiene como dos formas diferentes. La primera es el cascarón, que vimos en capítulo 2, 3, parte del 4, y ya después viene como el rellenado de ese cascarón que vimos en el resto de la serie. Y al menos yo percibo que el cascarón de Towa se veía muy bien. Me gustaba mucho Towa cuando la presentaron como personaje. Su delineado de personaje era muy bueno en esos primeros capítulos. El problema es que después, conforme fue avanzando la serie, yo empecé a perder interés en Towa y llegó un punto en el que Towa se volvió total y completa indiferencia para mí. En parte también influenciado un poco por los diálogos que le ponían. De verdad, los diálogos de Towa, Dios mío, ¿por qué hicieron eso, guionistas de Yashahime? Y lo segundo, porque también el personaje se fue desdibujando un poco comparado con el cascarón que nos habían presentado en capítulo 2, 3 y 4. No voy a decir que odio a Towa para nada. El problema con Towa es aún peor porque, como dice Cristian Castro, no puedo creer que estoy citando a Cristian Castro en un video de Yashahime, pero el rencor duele menos que el olvido y odio quiero más que indiferencia. Porque Towa me es total y completamente indiferente. El personaje de Towa en este momento, a fin de temporada 1, me es total y completamente indiferente. Y eso no es tan bueno. Creo que incluso habla más de un personaje si lo odias que si te es indiferente.
Y en este sentido, me decepciona un poco que Towa empezara gustándome mucho y terminara siendo el personaje que me es más indiferente de toda la historia en el plano de las protagonistas, que son estas 3 niñas. Entonces, es un poco triste, debo decirlo, para mí es un poco triste el pensar que Towa empezó gustándome mucho, su contorno, su cascarón, era algo que me llamaba mucho la atención y se volvió en Towa. Pero algo que pasó totalmente lo opuesto es con Setsuna. Vamos con la segunda protagonista, que es Setsuna. Y Setsuna empezó en total indiferencia para mí. De hecho, en algunos videos también recuerdo, en los primeros videos llegué a decir así como, creo que esta chica literalmente va a ser como un copy-paste mujer de Sesshomaru. Y ahí nos vamos a quedar. Y me sorprendió muy gratamente que no lo es, que tiene muchos matices interesantes el personaje de Setsuna. Es un personaje con un gran potencial y que de hecho las veces que se dedicaron a explorar a Setsuna, que por desgracia fueron muy pocas, las veces que se arriesgaron a explorar, a crear y a darle profundidad a Setsuna, lo hicieron de una forma muy muy buena, al grado de que Setsuna es mi personaje favorito de Yashahime. Y de verdad me gusta mucho, mucho, mucho Setsuna. Me encanta, la amo. Creo que de las 3 es la que más me gusta. Y creo que es una buena combinación de intentar hacer un mini Sesshomaru mujer, pero también agregarle rasgos únicos que sí hacen diferencia con Sesshomaru y que son encantadores por sí mismos. Entonces, Setsuna es un gran personaje y como todo lo que amo, Yashahime la mató, pero tengo fe en que va a revivir en los primeros 2 capítulos de la segunda temporada. Setsuna como tal me encanta, me fascina y fue una grata sorpresa saber que no solo iba a ser el mini Sesshomaru mujer. Es mini Sesshomaru en mujer, sí, pero es mucho más que eso y eso también me gustó mucho. Y creo que en cuestiones de profundidad, de historia y de desarrollo es el personaje mejor tratado en Yashahime. Entonces, Setsuna me encanta, me fascina y es mi personaje favorito de Yashahime. Morojita. Me gusta mucho Moroha también. De hecho, es un personaje que en realidad se nota a kilómetros que la crearon también porque es la hija de los protagonistas de Inuyasha y de Kagome. Y obviamente eso también les ponía un peso muy grande a los creadores. ¿Y a qué me refiero con un peso muy grande? Hacer al personaje que es la hija de los protagonistas de una de las obras más queridas de Rumiko Takahashi era una tarea difícil. Era una tarea difícil porque podría salirte un Boruto. ¿Y a qué me refiero? Mucha gente quería a Naruto, mucha gente al menos aceptaba a Hinata. Conozco también mucha gente que les gusta mucho a Hinata. Y te sale Boruto, que es un personaje que, de acuerdo con fans de Naruto que conozco, muy, muy, muy grandes fans de Naruto que conozco y conozco muchos, todos odian a Boruto. Todos odian a Boruto y justamente creo que ese era el mismo riesgo que corrían con crear a Moroha. De hecho, cuando yo empecé a ver Yashahime, yo tenía justamente ese miedo de que llegara a pasar como lo que pasa con los fans de Naruto y con Boruto, que odian a Boruto. Y yo dije, madre mía, no sé si voy a acabar odiando a Moroha porque la van a caracterizar con el culo. Pero no, Moroha está muy bien caracterizada y de hecho creo que es un personaje que junta lo mejor de ambos mundos, lo mejor de sus padres. Y tiene una personalidad encantadora, es un personaje que me gusta mucho. Y antes de que Setsuna llegara a quitarle el trono, Moroha era mi personaje favorito en Yashahime. Y de hecho está muy empatada con Setsuna. Las dos me encantan, las amo. Moroha es muy divertida, es muy encantadora y tiene una personalidad que brilla bastante y muchas veces opacó a las dos protagonistas. De hecho, tengo un video que tal cual lo titulé Moroha se roba el show porque Moroha se llegaba a robar el show muchas veces, al grado de que siento que incluso en el guión
tuvieron que apartarla de las formas más ridículas posibles de ciertas batallas porque Moroha se roba el show. Entonces, realmente Moroha es un gran personaje. Y al igual que Setsuna, me encanta, me fascina y es uno de mis personajes favoritos en Yashahime. Vamos con un personaje que el rencor duele menos que el olvido y odio quiero más que indiferencia. Este personaje es un personaje que odio en Yashahime. De verdad lo odio. Y ese es Takechiyo. O bueno, el raccoon ese horrible. ¿Cuál es mi problema con Takechiyo? O Takechiyo, como sea que se pronuncie el nombre del raccoon ese. Mi problema principalmente se resume en que creo que lo que quisieron crear con él era una relación similar a la de Shippo e Inuyasha. Se olvidaron de Shippo en Yashahime porque quisieron meternos un Shippo y quisieron hacer eso entre él y Moroha. El problema es que el raccoon al menos por cómo lo caracterizaron, nada que ver con Shippo. Y la relación de este dude con Moroha, nada que ver con la relación de Shippo e Inuyasha. Eso hace que el personaje me caiga mal. Su relación con Moroha hace que el personaje me caiga mal. Y el personaje como tal tiene una personalidad que cae mal. Al menos a mí. Me cae muy mal el raccoon este. De verdad, o sea, era verlo aparecer en pantalla y automáticamente mandar mis ojos para arriba. Odio al raccoon este. Y no sé si fue intencional o no, pero a propósito de él, no me gusta. Pero como digo, odio quiero más que indiferencia, así que muy bien, Takechiyo, lograste que te odiara. No me eres indiferente, te odio. Odio quiero más que indiferencia. No hay nadie más indiferente para mí que Hisui. Perdónenme, sé que hay gente que le gusta mucho Hisui, sé que hay gente que lo shippea con Setsuna. Pero Hisui me da exactamente lo mismo. Creo que tuvo oportunidades de brillar, tuvo algunas oportunidades donde pudieron haberlo caracterizado más y hacerlo interesante. El problema es que no lo hicieron. El problema es que nos dejaron a Hisui ahí, existiendo, y ya. Y ese es un gran problema también para mí, porque al menos yo tenía esperanza de que Hisui fuera un poco más interesante. Pero incluso comparándolo con su hermana, la gemela que los rumores de su muerte fueron gravemente exagerados, ella se robó el show. Y fue un personaje que apareció tan incidentalmente y Hisui apareció muchas más veces y estoy más interesada por conocer más a esa gemela en la próxima temporada de Yashahime que seguir conociendo a Hisui. Lo siento, Hisui me es total y completamente indiferente. Ya que terminamos eso, vamos con los villanos o la falta de ellos. Entonces, tengo muchos problemas con los villanos de Yashahime y el primero es que están caracterizados horrible, o sea, pero horrible. Todos y cada uno de ellos. Excepto uno, el problema es que después se volvió horrible. Y los 4 peligros me parece algo que de verdad estaba de más. De hecho, una de las razones por las que creo que 12 capítulos hubieran sido suficientes es porque si hubieran quitado a los 12 peligros de ahí, nos hubiera quedado exactamente la misma historia y hubiera estado incluso más interesante que se enfocaran en Zero y en Kirinmaru. De verdad, los 4 peligros creo que como tal sobraban enormemente, eran la cosa más unidimensional del mundo y no solamente eran unidimensionales, sino que no representaban peligro. No sé para qué los llamaron los 4 peligros, no sé para qué los presentaron como una amenaza real, cuando incluso cumplieron casi que exactamente el mismo destino que los villanos o que el enemigo de la semana. Entonces, los 4 peligros estaban muy de más. Y a estos 2 villanos que siguen los voy a meter en el mismo costal, que son Kirinmaru y Zero.
En teoría, serían como los villanos principales de la historia, Zero más que Kirinmaru. Y el problema es que los dos están carentes también de caracterización. Y los dos se contradicen como personajes de un capítulo para otro. Tienen inconsistencias de personajes, no solo de un capítulo para otro, ahorita que lo pienso, de un diálogo para otro. Primero Zero regaña a Riku por juntar las perlas arcoíris, pero al siguiente minuto le pide que le traiga las perlas arcoíris porque son las de su poder y whatever. Kirinmaru a veces se nota súper desinteresado por las niñas y al siguiente se nota interesado por ellas. Luego pareciera que no las quiere matar, pero luego resulta que sí las quiere matar. Luego pareciera que, no sé, está caracterizado all over the place. Y Zero es más de lo mismo. Hay escenas en un mismo capítulo donde quiere matar al padre de Sesshomaru, Inuyasha, y al siguiente resulta que siempre lo amó y le llora y le pide un deseo a la perla y crea las perlas arcoíris. Why? No hay motivo porque estén tan incongruentes. O sea, y probablemente muchos me dirán, en la segunda temporada seguramente nos van a explicar las incongruencias de Kirinmaru y Zero y vamos a entender, y vas a entender por qué es que eran tan incongruentes. No, lo siento, no lo creo. Ya no me compro el argumento de más adelante todo va a tener sentido. No en Yashahime, lo siento. Simplemente creo que les faltó algo a Kirinmaru y Zero y ese algo creo que fue congruencia. Y eso hace justamente que como villanos a mí no me den interés. En particular, Zero, ya lo dije 2-3 videos, me causa el mismo interés que un orangután y tiene la misma gracia que un orangután cuando escapa. De verdad es un personaje que no me provoca nada y el ponerla como la villana principal casi al final de la historia la deja vacía. Una vez más repito el término vacío. Kirinmaru y Zero me parecen personajes que están vacíos y personajes que muchas veces eran incongruentes en un mismo capítulo. Independientemente si en realidad Kirinmaru nunca fue pensado como el villano y tal, porque también existe esa posibilidad, yo lo estoy metiendo dentro del saco de los villanos. Mató a Setsuna, mató a mi personaje favorito, así que para mí es un villano. Dentro de su construcción de personaje, incluso en ser villano es incongruente. Zero es incongruente en muchos sentidos, pero al menos es congruente en que siempre fue villana, creo. Y Kirinmaru es incongruente en todos los puntos que quieras analizarle a él. Entonces, tengo un grave problema con Kirinmaru y con Zero principalmente, porque me son totalmente indiferentes y el problema es que no deberían serlo. Riku, mi queridísimo Riku. Riku era un personaje muy interesante. Muy interesante. Muy interesante hasta que decidieron emparejármelo con Towa. No me lo tomen a mal, sé que a mucha gente le gusta Riku y Towa, sé que a mucha gente les gusta shippearlos. Lo entiendo, lo acepto, pero a mí no me gustan Riku y Towa. Y creo que a Riku lo empezaron a volver incongruente justamente cuando lo empezaron, o justamente coincidió con cuando lo empezaron a emparejar con Towa. Cuando era este personaje misterioso que juntaba las perlas y que tenía como su propia agenda y tal, era un personaje que me interesaba muchísimo, lo dije en muchos videos. Dije muchas veces, Riku me parece súper interesante, Riku como villano me gustaba, Riku me parecía un personaje incluso hasta bien armado dentro de, aquí sí, el misterio del personaje. Era un personaje que me gustaba
Pero después, muy similar a Towa, pero mucho más al final de la historia, mientras que Towa se empezó a desdoblar en capítulo 5, capítulo 6, Riku se empezó a desdoblar hasta capítulo 19, capítulo 20. Cuando empieza a desdoblarse Riku en el armado que le habían hecho, Riku empieza a irse hacia el lado de la indiferencia. Y eso es lo peor que un personaje que al principio era interesante puede hacer. Y bueno, es la alma gemela de Towa, no se le puede hacer nada más ahí. Por desgracia me hubiera gustado más que el villano terminara siendo Riku, de verdad creo que hubiera sido mucho más interesante. Si hubiéramos visto un mejor armado, una mejor construcción en este sentido, más allá de su pseudo traición a Kirinmaru, que también fue la traición más patética del mundo, y el hecho de que fuera como a su aire, lo deja muy desdoblado, al menos para mí. Y bueno, ya muy personal mío, Riku y Towa no me gustan para nada, no me convencen para nada, no les veo el sentido y la razón de ser, entonces no sé, de verdad no me gustan. Y ahora, digamos que para hablar de los personajes de Inuyasha realmente no hay mucho que hablar. A Miroku y a Sango los nerfearon para que dejaran brillar a los nuevos personajes, está bien, ok. A Inuyasha y a Kagome también los nerfearon para que dejaran brillar a los nuevos personajes y está bien. Mi único problema en realidad es que siento que Sesshomaru exageraron un poco la personalidad de Sesshomaru, probablemente con el miedo de hacer un personaje que no cumpliera, digamos, con el personaje que ya había creado Rumiko. Eso es un riesgo que también correrían. Pero siento que exageraron un poco la caracterización de Sesshomaru con tal de dejarlo lo más fiel al personaje de Rumiko. Y ok, también lo acepto, digamos que es como un mini problema que encontré ahí, pero está bien. Y pues el resto de los personajes de Inuyasha que aparecen en Yashahime básicamente son personajes que son utilizados para explicar algo de una u otra forma. Algo van a explicar, algo van a contar y ya no son usados para nada más. Entonces, en el sentido de queremos que brillen los nuevos personajes, creo que es un recurso que era de esperarse y es un recurso del que no me voy a quejar porque, como digo, es algo que se veía venir y creo que es algo que no es del todo criticable porque es mejor eso, que te los nerfeen, que te los desaparezcan o que te los exageren en su caracterización para no arruinar, digamos, la esencia que ya había dejado Rumiko Takahashi con esos personajes. Creo que es una tirada a salvo, no sé cómo, safe. Es una tirada muy safe. Y en general creo que eso pues lo acepto, lo veo bien dentro de lo que cabe. Y no tengo como muchas críticas al respecto. Y ahora hablemos de algo que nunca mencioné en todo el video, pero vi mucha plática de esto en Twitter cada que entraba y es justamente de la animación. Les voy a ser total y completamente sincera, en cuanto a la animación y en el dibujo no soy experta, de hecho no sé nada de animación ni de dibujo. Y sinceramente, en mi opinión personal, en cuestiones de animes que he visto y tal, rara vez tiene peso el dibujo y la animación sobre la historia. ¿A qué me refiero? Obviamente hay animes con animación bellísima, con montajes espectaculares que hacen que la historia tenga un valor agregado mucho más grande que si tuviera una animación o una animación más o menos. Pero hay animes también con animaciones muy carentes, con dibujos sinceramente malos, con algunas cosas que dejan a deber como en este plano. Y a mí, por simple historia, me cautivan, me gustan y las sigo viendo, independientemente de todas las otras carencias que tengan.
Entonces yo en lo personal no considero que sea la persona adecuada para hablar bien o mal de la animación y el dibujo de Yashahime. Les puedo decir incluso que muchas veces los errores de dibujo, los errores de animación y tal, no los había notado hasta que entraba a Twitter y veía a personas que quejándose de las orejas, que quejándose de que Kirara se ve medio rara en tal toma, quejándose de que los ojos están como mal colocados. Todo eso fueron cosas que tan dejé pasar que no me di cuenta hasta que alguien casi me lo señalaba así con el dedo. Soy muy distraída en ese aspecto y en este sentido yo creo que yo no tengo los motivos y tal para hablar de la animación como tal, porque como ya dije, soy una persona que en este sentido es muy despistada y suele ganarme la historia sobre animación la gran mayoría de las veces. ¿Y a qué me refiero con esto? No voy a negar que hay animes que veo la animación y digo, ¡puf! ¡Qué belleza! ¡Guapa! Qué cosa más hermosa se aventaron aquí en animación. Yashahime creo que nunca me dejó hacer eso. En montaje, por otro lado, que es algo muy distinto. En montaje sí. Pero en cuanto a animación, pues tampoco dije, wow, qué pasada de animación, como sí lo he llegado a decir en Violet Evergarden, en Kimetsu no Yaiba. Jujutsu Kaisen también tiene algunas escenas que dices, wow, qué animación. Las peleas en Jujutsu Kaisen que se aventó mapas en animación son una belleza para mí. Yashahime nunca tuvo un momento así, pero tampoco es como que me molestara que los ojos estuvieran un poco separados o que le tuvieran orejas muy grandes. Sería un poco hipócrita de mi parte criticar orejas grandes. En general creo que eso es como mi comentario con respecto de la animación, pero agregándole a esta parte de la animación el montaje. El montaje del capítulo 24, los últimos 2 minutos fueron una maravilla. Y obviamente, esto ya lo he dicho antes, Sunrise son muy buenos adaptando y una de las cosas que más me llegaban a gustar en Inuyasha eran algunos de sus montajes. Tenían montajes muy padres, muy bonitos. Y el último montaje en Yashahime, literalmente el último, los últimos 2 minutos de Yashahime, son una joya en montaje y eso hay que reconocérselo a Sunrise hoy, mañana y siempre. Esos últimos 2 minutos son muy buenos y a lo largo de la serie recuerdo haber dicho de vez en cuando, este montaje me gusta, este montaje me gusta, este montaje me gusta. Los montajes en Yashahime estaban tan bien que era más fácil que yo dijera me gustó ese montaje a que dijera qué montaje tan horrible que se aventaron aquí. Entonces digamos que en cuestiones de montaje en general bien neutral y tuvieron un par de joyas que al menos con el montaje del capítulo final lo hicieron excelentemente bien. Y el montaje del capítulo final es una joyísima y a mí me gustó muchísimo ese montaje que se aventaron. Y en realidad fue algo que agradecí mucho porque ese montaje fue algo que agradecí verlo de lo bueno que es. Y ahora hablemos del fandom. No sabía si hacer esta sección o no, pero de cierta forma creo que quedaría incompleto mi video si no hablaba del fandom. Y es que debo decir que ya llevaba muchos años sin estar en un fandom tan activo y tan ruidoso. Me gusta mucho ver lo que piensa la gente, me gusta mucho la convivencia en los fandoms, de vez en cuando participo, pero en general también suelo ser una persona un poco tímida, un poco apartada. Entonces ya tenía mucho tiempo que no estaba en un fandom tan activo y tan apasionado. Pero algo que noté en el fandom y que sí me gustaría hablar es justamente, en primer lugar, de algo que yo lo voy a llamar haters y lovers. Les voy a ser muy sincera, muchas veces, muchas veces,
me dio la impresión de que en el fandom muchas cosas eran o blancas o negras. Y en este sentido me empecé a dar cuenta que gran parte del fandom pareciera que separaba a los fans de Yashahime en haters y lovers. Creo que eso es algo que quería aclarar. Creo que en ningún momento quisiera ser yo hater de Yashahime. En ningún momento mi plan era destrozar Yashahime, pero tampoco iba a ponerla en un altar y rezarle y alabarle como si fuera lo mejor jamás creado, porque no lo es. Me gusta, disfruto verla, disfruté mucho verla. Capítulos que me aburrieron, 4, 5 de 24. No quisiera entrar en este juego de blancos y negros en el fandom. Hay cosas rescatables, Setsuna, Moroha, parte de la historia, y hay cosas que no son rescatables. Kirinmaru, Zero, parte de la historia. Y bueno, con el fandom tan grande que tiene Yashahime también vinieron muchas polémicas. Muchas polémicas y creo que cada semana había una polémica nueva. Fuera de broma, creo que cada semana había una polémica nueva y había semanas que era como la continuación de la polémica más una polémica nueva. Entonces eran como 3 polémicas, de repente se juntaban. Pero aquí en el acordeón que tengo de Yashahime me anoté como las que más recuerdo y de las que en algún momento hablé en Twitter, pero creo que en mi canal nunca lo había mencionado y justamente creo que también es necesario mencionarlo aquí. Esta probablemente fue la polémica más grande de Yashahime. ¿Y por qué creo que es la más grande? Porque vi notas en medios especializados, tanto en México como en Estados Unidos, o medios en inglés que hablaban de esto. Medios especializados en anime, medios especializados en videojuegos en México, medios especializados en cine en México, medios especializados en anime en Estados Unidos, medios especializados en cine en Estados Unidos, medios especializados en televisión en Estados Unidos. Varios hablaron de este tema y me llamó mucho la atención que mientras el fandom se estaban matando, curiosamente en la gran mayoría de las notas que vi de medios serios y de medios no tan serios y de medios que yo creo que son confiables en cualquiera de los idiomas, español, castellano e inglés, creo que todos llegaron a una conclusión en la que yo estoy de acuerdo y es, depende de la percepción de cada quien saber si la relación de Sesshomaru y Rin es problemática. El problema es ese, que no hay contexto. Hay un gran lienzo en blanco que yo creo nunca va a ser llenado de la relación de Sesshomaru y Rin, que si tú lo llenas en tu cabecita con lo que tú crees que pasó, pues puede ser o algo muy lindo, muy bonito, muy romántico y maravilloso, o puede ser pedofilia, grooming o lo que tú quieras y mandes. El problema es ese, que lo llena cada persona con su cabecita. Y pues la cabecita de alguien no va a tener más razón que la cabecita de otra persona. Yo no shippeo a la pareja, pero como no hay contexto tampoco puedo asegurar nada. Absolutamente nada. Y como no tengo contexto, por mí que la gente shippee lo que quiera. Y si no te gusta el ship, es tan sencillo, de verdad es tan sencillo como agarrar tus cositas de un fandom e irte. Dejando de lado las cabecitas de las personas que solitas se van a pelear eternamente, vayamos con otra polémica que a mí me llamó mucho la atención y fue justamente un usuario que se hizo pasar por uno de los animadores de Yashahime y llegó al punto en que la cuenta oficial tuvo que decir, hey, espérense, hay una persona haciéndose pasar por un animador, pero esa persona no es nuestro animador. No entiendo qué ganó esa persona con hacerse pasar por el animador. Y que de hecho es algo que después pasó con otro fandom, creo que fue con Attack on Titan, pero no estoy muy segura, que alguien también se hizo pasar por otro alguien.
no sé la gente que gana con esto, sacarse unas risas o whatever. Me parece algo totalmente innecesario, no sé por qué la gente lo hace. Pero al final de cuentas, o sea, llegar al punto en que las cuentas oficiales tienen que salir a decir, oigan, espérense, esta persona se está haciendo pasar por nosotros, pero no es nosotros. Creo que está de más, no sé cuál es, qué pasa por la cabeza de las personas que hacen algo así. Y realmente no las entiendo, de verdad no las entiendo. Y bueno, es algo que quería mencionar porque fue algo que también hizo mucho ruido y porque también fue algo que llegó a la instancia en que las cuentas oficiales tuvieron que salir a decir, no es alguien de nosotros, se está haciendo pasar por ese alguien, tengan cuidado con esta cuenta. Y creo que eso es algo muy grande porque, madre mía, de verdad tienes que ser un verdadero douchebag para hacer algo así. Otra polémica que me causó gracia, esta me causó gracia y creo que es una de las razones por las que la metí aquí en esta sección, fue justamente la de la gente diciendo, es que tratan mal a Moroja y bla, bla, bla. Sí, o sea, esa gente tenía un punto. No voy a decir que esa gente no tenía ningún punto. Moroja es un personaje que trataron muy mal porque brillaba demasiado. La vida es dura, Moroja. Cuando brillas mucho, la gente te va a tratar mal. Cuando brillas mucho más que el protagonista, obviamente es necesario nerfearla. Y el problema es justo que en Yashahime lo hacían tan obvio que creo que es normal que algunos fans reaccionen así con respecto a que quisieran ver más de Moroja, quisieran que dejaran de sacarla así de la historia como tan descaradamente, porque creo que el problema de Sunrise es que lo hacía descaradamente y Moroja era un personaje encantador que sí hacía que muy probablemente tuviera fans apasionados. Y entiendo a esos fans que dijeron, es que a Moroja la tratan mal, deberían tratarla mejor y tal. El problema es que llegó un punto en el que la cuenta oficial de Yashahime publicara lo que publicara, lo atascaban de imágenes de Moroja. Madre mía, gente que molesta era. De verdad, toda esa gente que publicaba a cada rato, creo que después se les pasó, pero fueron una semana, 2 semanas, cosa que publicaba la cuenta oficial de Yashahime, cosa que atascaban de imágenes de Moroja, de un montaje como de una niña como si fuera súper fan de Moroja y así como si tuviera muchos pósters de Moroja y tal. En primer lugar, las personas que manejan las cuentas oficiales de lo que sea, que son personas que probablemente trabajan en una agencia con esa y 15 cuentas más o 20 cuentas más y esa pobre gente no puede hacer nada. De verdad, creo que el pobre community manager de la cuenta oficial de Hanyo no Yashahime no se merecía todos esos ataques y estoy usando el de Moroja como un ejemplo porque fue el que más vi, pero estoy segura que en algunas otras ocasiones seguramente le tocó otra cosa así. O sea, incluso por ejemplo, regresando a la primera polémica con Sesshomaru y Rin, seguramente el pobre community manager le tocó ver todos los tweets de odio que le pudo haber lanzado la gente en esa cuenta. Y pobre de la persona que tiene que llenar los reportes. ¿Alguien quiere pensar? La persona que hace los reportes de la cuenta oficial de Hanyo no Yashahime. Por favor, estén conscientes que muchas veces estas cuentas no las maneja alguien del staff. Probablemente sea alguien contratado exclusivamente para manejar esa cuenta y ese alguien contratado para manejar esa cuenta muy seguramente tiene cero poder sobre Hanyo no Yashahime. Entonces, ¿para qué atacarlo en Twitter? Y seguramente esa pobre persona solo tiene los tweets programados, sus reportes que tiene que enviar y ya. No le hagan el trabajo más difícil a esta persona, por favor, porque seguramente tiene cero poder. Llevo 4 horas grabando este video, pero al fin llegamos a la conclusión. Y la pregunta del millón es Yashahime buena o es mala? Pues al igual que hace rato dije que creo que estoy en una escala de grises, Yashahime como serie también está en una escala de grises.
Tiene capítulos buenos, tiene capítulos malos y eso digamos que la deja en... Es una serie regular. Creo que en su mayoría de sus 24 capítulos, casi que en su totalidad, excluyendo unos 4 o 5 capítulos, la serie es disfrutable. Es una serie que no te aburre, es una serie que en realidad te la puedes pasar bien viéndola, no tienes que pensar mucho y tal. Entonces creo que en ese plano es una buena serie. Creo que en el plano de para lo que originalmente fue creada, que era justamente como un tributo a los 20 años de Inuyasha, ya después obviamente se está volviendo, se está convirtiendo en una franquicia aparte, pero para lo que fue creada en sus inicios, en sus principios, funcionó también muy bien como un homenaje a Inuyasha. Tiene ciertas cosas que dejan mucho, mucho, mucho que desear. Es un que ni qué. Tiene una buena historia, el problema es cómo está contada. Y eso hace que la serie en su totalidad yo la considere regular. ¿La volvería a ver completa? No. No volvería a ver Yashahime completa. Muy seguramente no. Volvería a ver algunos capítulos que me gustaron, algunos que me parecen relevantes, por ejemplo, antes de la segunda temporada, probablemente vea algunos cuantos capítulos que más o menos te cuentan la historia bien. Algunos otros capítulos que sí me gustaron, como Setsuna y su cuchillito. Probablemente vea el último capítulo otra vez porque ese montaje del final es una maravilla, es una cosa preciosa. En general, volvería a ver la serie completa, así como he visto Inuyasha completo 3 veces, así como he visto Ranma y medio completo innumerables veces, que ya ni me acuerdo cuántas veces he visto Ranma y medio completo, así como he visto Kimetsu no Yaiba 3 veces, así como he visto Yagate Kimi ni Naru 2 veces, así como estoy haciendo el rewatch de Detective Conan en este momento. No volvería a ver Yashahime completa. Vería unos cuantos capítulos que considere relevantes, algunos cuantos que me gustaron, pero no la vería completa otra vez, definitivamente no. Hay muchos capítulos que están de más, hay muchos capítulos que de verdad no me gustaron, hay muchos capítulos que dejaron tanto que desear y me decepcionaron tanto que definitivamente no quisiera volver a verlos, pero sí volvería a ver esos 13 capítulos, que son los que yo conté, esos 13 capítulos que son muy rescatables, que son muy buenos y que de verdad me gustaron y que de verdad me parecen unos buenos capítulos, y que esos capítulos me dejaron un buen sabor de boca con respecto a lo que puede hacer Sunrise y a lo que puede hacer Yashahime. Por ahí en Twitter llegué a preguntar qué les gustaría que yo mencionara en este video, y justamente creo que 2 personas me dijeron qué me hubiera gustado, qué podría mejorar de Yashahime o cómo me hubiera gustado que fuera Yashahime. En general creo que lo primero y lo más importante que cambiaría es la forma en la que está contada la historia. Primero reduciría la historia a 12-13 capítulos, que son los que realmente importan en Yashahime, y el capítulo número 15, lo distribuiría en pequeños flashbacks, en pequeños momentos que pudieran alguien más o menos dar a entender qué fue lo que pasó, y no juntarlo todo en el capítulo 15 con un Riku contándote todo a ti, la audiencia. Eso definitivamente lo quitaría de en medio, y yo buscaría una forma de que eso se contara a través de la historia en pequeños fragmentos, y que la audiencia fuera armando ese capítulo 15 completo con esos pequeños fragmentos que les vas dando, incluso desordenados, ordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hacen millones de series, y aunque te lo den desordenado, la gente lo puede ordenar y la gente lo llega a hacer muy bien. Entonces nunca, nunca, nunca subestimes a tu audiencia, nunca creas que la audiencia es tonta y por eso le des un capítulo 15. Otra cosa que también haría diferente, creo que sería, no desdibujaría a Towa y a Riku. Creo que Towa estaba muy bien delineada los primeros capítulos y después empezó a descomponerse como personaje. Riku pasa lo mismo, pero se empieza a descomponer un poco más adelante. A ellos intentaría mantenerme fiel a lo que presenté primero, y a Towa le quitaría muchos diálogos.
A Towa le quitaría muchos diálogos de Pepe Grillo que tiene, que creo que quedan muy de más y que están ahí porque a los niños hay que enseñarles algo. Pero creo que de cierta forma la forma en la que lo intentan hacer con Towa no es la correcta, al menos para mí. Entiendo que a los niños les tienes que enseñar que hay cosas buenas y que hay cosas malas, pero hacerlo tan obvio y tan con calzador a partir de los diálogos de Towa definitivamente sería algo que yo cambiaría, y creo que Towa terminaría siendo un personaje tan bueno como lo fue los primeros capítulos, cuando todavía era solo un cascarón y antes de que la desdoblaran tan horriblemente como la desdoblaron. En cuanto a Moroja, creo que yo no la nerfearía tanto, la involucraría muchísimo más en el plot, arriesgándome justamente eso que no quiere arriesgar Sunrise, que es el hecho de que opaque a Towa y a Setsuna. Creo que intentaron sacarse a Moroja de en medio de la forma más sencilla posible para que no opacara a Towa y a Setsuna, pero creo que no debieron temer a que Moroja opacara a Towa y a Setsuna y no debieron de nerfearla, como estoy llamándole, tanto. Creo que la serie hubiera sido mucho más interesante si hubiéramos tenido a las tres niñas juntas siempre y que Moroja no fuera un pegote de vez en cuando y que Moroja no fuera nerfeada de las formas más ridículas posibles también muchas veces. Creo que eso es algo que lo pudieron haber manejado mejor y creo que no lo manejaron mejor porque justamente Moroja se robaba el show. Pero yo creo que no debieron temerle a que Moroja se robara el show, más bien la hubieran dejado robarse el show. Y creo que hubiera sido algo muy interesante. Y si eso lo juntas con que hubieran dejado a Towa como un personaje interesante y no lo hubieran desdoblado, y que a Setsuna lo hubieran manejado tal y como la manejaron en toda la serie, les juro que las tres niñas estarían peleando por personaje favorito, al menos para mí, por ejemplo. Yo estaría peleando en si me gusta más Setsuna, Towa o Moroja. En este momento Setsuna quedó como definitivamente número 1, pero Moroja le hubiera hecho una gran pelea si no lo hubieran nerfeado tanto, y Towa hubiera hecho una gran pelea si hubieran decidido no desdibujarla en el resto de los capítulos después del 3. Por último, creo que lo más importante es dejaría de hacer tan incongruentes a Kirinmaru y a Zero. Si quieres que Kirinmaru no sea un villano, pero que parezca un villano, creo que hay mejores formas de hacerlo. Hay muchos animes que hacen algo similar y lo hacen muy bien. Y por otro lado, si querías que Zero fuera la villana principal, también darle un poco más de profundidad, darle un poco más de circularidad, darle un poco más de complejidad al personaje y no dejarlo en un personaje tan incongruente como lo dejaron en toda la historia de la primera temporada de Yashahime. Creo que si hubieran hecho a Zero un personaje complejo desde el principio, y si lo hubieran hecho un personaje mucho más redondo desde el principio, sería otra historia la que estaría contando al final de este video. Entonces eso lo dejo ahí sobre la mesa. Creo que Kirinmaru y Zero son los que también necesitan más retoque, y obviamente Riku necesita no ser desdibujado. La segunda temporada se veía venir, se venía a venir, yo creo que desde el capítulo 21, tal vez desde el 20, pero ya se veía venir. Ya también lo llegué a mencionar en algunos directos, lo llegué a mencionar en algunos otros videos. La serie estaba teniendo una gran aceptación, los ratings estaban muy bien, y otra cosa que pues también era obvio es que el merchandising, pues siempre veías algo nuevo que salía de merchandising y tal, y obviamente el merchandising de Inuyasha también seguramente se está vendiendo a favor de Yashahime, y eso obviamente hace que una segunda temporada fuera más que inevitable. Entonces no me cayó de sorpresa la segunda temporada, la voy a ver con la esperanza de que tenga más o menos la misma dinámica que los buenos capítulos de Yashahime, que los capítulos que vaya a tener esa nueva temporada
estén bien armados, y creo que con eso podríamos hacer algo interesante. Y creo que con eso podrían arreglar muchas cosas que en la primera temporada no funcionaron. Y creo que no funcionaron porque, les digo, 24 capítulos quedó muy grande. Y desde el principio creo tenían ya pensada una segunda temporada, al menos desde mi perspectiva. Y al menos como viendo The Big Picture, yo creo que sí, una de las razones por las que se percibe como que 12 capítulos sobran es justamente por el hecho de que creo que ya desde un principio tenían planeada una segunda temporada. 24 capítulos les quedaban grandes para una temporada. No sé si fue muy clara, pero creo que más o menos podrían entender cuál es mi punto con esto. Antes de cerrar el video, un último punto es justamente ¿qué otras obras o qué otras cosas de Inuyasha me hubiera gustado en lugar de Yashahime? Alguien más o menos me hizo esa propuesta en Twitter. Creo que la entendí bien, creo que fue esa. Yo sinceramente creo que ya lo dije en el primer video que hice de Yashahime, no soy muy fan de la sobreexplotación de la nostalgia. Ya he caído varias veces en las garras de la sobreexplotación de la nostalgia. Star Wars es una de ellas. Animales Fantásticos y dónde encontrarlos es otra de ellas. The Cursed Child es la que más me duele. He sido víctima de la nostalgia muchas veces, pero sorprendentemente hay otros spin-offs que funcionan muy bien. No precisamente Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, pero por ejemplo Better Call Saul es muy bueno y es un spin-off. Rogue One, me encantó esa película, es una de mis películas de Star Wars favoritas y es un spin-off. The Mandalorian es un spin-off y es muy buena. Cobra Kai es un spin-off y es muy buena. Detective Conan Wild Police Story es un spin-off y es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado en vez de Yashahime? No lo sé. Creo que hay algunas cosas que pudieran haber explotado, incluso dentro de Yashahime. Creo que hay algo interesante que es justo cómo es que Zero y Kirinmaru tenían la perla, por qué la tenían, qué cosas pudieran haberse enfrentado por el simple hecho de tener la perla. Incluso tal vez una precuela o un spin-off de El padre de Inuyasha también hubiera sido muy interesante, y incluso incluyendo a Zero y a Kirinmaru, creo que hubiera sido algo interesante de ver. Y sin Zero y sin Kirinmaru creo que también pudieran haber hecho algo muy interesante. Incluso el olvidado Shippo, creo que hubiera sido interesante ver alguna historia con Shippo de grande, si quisieran hablar de algún personaje años después en Inuyasha. Creo que hubiera sido interesante ver alguna aventura de Shippo, que incluso podrían haberlo incluido, por ejemplo, con las hijas. Si quisieran hablar o si quisieran mostrar a los hijos de los protagonistas, creo que pudieran haber armado algo interesante. Creo que con los mismos personajes que tenemos ahorita pudieron haber armado algo interesante sin necesidad de intentar hacer esto tan complejo que intentaron hacer en Yashahime y que quedó all over the place. O sea, también es cierto que el universo de Inuyasha es un universo que no es tan grande como para que lo puedas explorar. De hecho, los universos que crea Rumiko suelen ser universos pequeñillos, universos que más allá de lo que Rumiko presenta no generarían mucho interés, cosa que por ejemplo es diferente con Star Wars, con Harry Potter y tal, que mucha gente sí quiere saber qué otras cosas puedes explorar dentro de ese universo, y que es una de las razones por las que yo caí en el ataque de la nostalgia con Star Wars y con Harry Potter, por ejemplo. Pero en el caso de Inuyasha, aunque el universo no sea muy grande, creo que hay cositas que se pueden explorar y que se podrían hacer bien.
Y que también con toda la sinceridad del mundo yo creo que la historia de Yashahime no está mal, el único problema es la ejecución. Creo que esa es como mi conclusión general de todo Yashahime. No está mal, pero hay cosas que ya ejecutadas dejan mucho, mucho, mucho que desear. Y eso nunca es bueno, pero tampoco es algo 100% malo. Creo que eso es algo importante. Yashahime es una serie de claroscuros. A pesar de que es una serie de claroscuros, el fandom es muy blanco y negro. Entonces, yo creo que si el fandom también fuera claroscuro, otra cosa estaríamos hablando. O de otras cosas estaríamos hablando también. O sea, y como conclusión general, Yashahime no es mala, tampoco es buena. Es un gris. Y hay tonalidades de gris que me gustaron y hay tonalidades de gris en Yashahime que no me gustaron. Creo que esa es mi conclusión general. Creo que de parte del fandom hay una gran parte del fandom a la que le tengo mucho cariño. Un gran abrazo a todos ustedes, parte del fandom de Yashahime y de Inuyasha, que han visto mis videos, que han comentado y que nos llevamos muy muy bien en Twitter y en Facebook y en Discord y en todos lados. Muy 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 agradecida con todos ustedes, muy agradecida con todos ustedes. Y pues a la gente que le gusta odiar a Yashahime por odiar a Yashahime, odiar a Sesshomaru y Rin por odiar a Sesshomaru y Rin, y atacar a los fans que les gusta, o atacar a los fans que les gusta, pero que estamos conscientes que hay defectos y que hay cosas que se deben mejorar y que hay cosas que no funcionan. Con toda mi honestidad, también les digo, es muy fácil, lo digo por experiencia, tomar tus cositas de un fandom, bloquear todo lo de ese fandom e irte. Les juro que va a ser mejor para su salud mental y de verdad no le van a hacer daño a nadie y nadie va a salir perjudicado porque ustedes tomen sus cositas y cierren todo lo que quieran con ese fandom, de verdad. Se los digo con toda la sinceridad del mundo. No tengo mucho más que decir. La verdad es que hay que esperar a la segunda temporada a ver cómo se da. Como ya lo dije en el capítulo 24, puede ser que la segunda temporada vaya de dos cosas. Una de ellas es de revivir a Setsuna. Espero que no se base exclusivamente en eso. No me gustaría que toda una temporada nos tengan a Setsuna muerta. Es un gran personaje y Towa no es tan gran personaje como para sostener la serie ella solita con Moroha. Y más si a Moroha me la nerfean. Entonces, quedará por ver la segunda temporada. Al igual que la primera, que no la empecé con muchas expectativas, creo que esta la voy a empezar por debajo de las expectativas. Y tal vez me sorprende para bien. Esperando que ahora sí ocupen esos capítulos que les vayan a dar, sean 8, sean 12, sean 24, sean 60, que esos capítulos que les vayan a dar los utilicen todos como se deba, que esos capítulos que les vayan a dar los utilicen de la mejor forma posible y nos den una gran historia. Han demostrado que nos pueden dar grandes historias, han demostrado que nos pueden dar grandes montajes. El único problema es que no siempre lo hacen, pero esperemos que para esta segunda temporada haya cosas que mejoren. No sé para cuándo vaya a ser esta segunda temporada. Yo calcularía para el próximo año, para 2022, a principios de 2022, probablemente para la temporada de primavera, o para la temporada de invierno. Estamos hablando de enero, febrero de 2022, más o menos yo calculo que para ahí sería la segunda temporada. Como siempre, ya saben que esto siempre es en quedará por ver cómo nos trata la segunda temporada, que obviamente va a estar aquí en el canal. Así que, como siempre, ya saben que a mí lo que más me interesa es todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes opinan. Todos sus comentarios, déjenlos acá abajo en los comentarios. Ya saben que yo los leo absolutamente todos. Si les gustó este video, denle like. Si aún no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, nos vemos en los próximos capítulos de Mao, en los próximos videos especiales, en los próximos videos que voy a empezar a traer al canal y que espero que les gusten. Una vez
vez más, muchas gracias por ver estos videos. No saben lo mucho que se los agradezco. Ya me estoy quedando sin voz. Llevo como 4 horas hablando sin parar. Nos vemos. Saiyan.